Hola, mi nombre es Samantha Gutiérrez y a continuación les voy a hablar de algo que todos tenemos, aunque a veces no lo queramos aceptar, que son los prejuicios. Un prejuicio es básicamente una idea o un juicio que nosotros tenemos sobre alguien y sin ni siquiera tener información. O sea, es como cuando vemos a alguien y automáticamente pensamos algo de esa persona, sin pues ni siquiera conocerlo, ni tener información, ni absolutamente nada. Esto sucede por muchos factores, hasta por su forma de vestir, de caminar, de actuar, incluso muchas veces hasta simplemente por su edad. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, pero ante la sociedad esto ya está muy normalizado. Los prejuicios no nacen con nosotros, sino que se van formando con el tiempo, por lo que vemos en casa, en redes sociales, en la sociedad. En general, por ejemplo, cuando somos muy pequeños, nosotros escuchamos comentarios o frases que dicen en nuestra casa y nosotros simplemente lo repetimos, aunque pues no sepamos de lo que se trata y pues no nos cuestionamos sobre ello. El problema es que los prejuicios, pues realmente no son realmente un problema porque es algo humano. El problema es cuando lo hacemos negativamente. ¿Por qué? Porque los prejuicios empiezan a influir en el cómo tratamos a la gente y ahí es cuando pueden convertirse en algo negativo como discriminación o un trato injusto. Además, los prejuicios pueden cerrar nuestra mente. Nos hacen creer que ya sabemos cómo es alguien cuando en realidad no nos hemos dado la oportunidad de conocerlo. En este video vamos a hablar de los tipos de prejuicios, de ejemplos tanto como negativos como positivos y de cómo afectan especialmente en el área de la salud, que es donde pueden tener consecuencias mucho más graves. La idea no es señalar ni juzgar, sino reflexionar para reconocer que tenemos principios. Es el primer paso para cambiarlos. Y a continuación mi equipo les va a hablar sobre los tipos de prejuicios. Mi nombre es Daniel y les hablaré acerca de los tipos de prejuicios. Existen muchos tipos de prejuicios y es importante conocerlos para poder identificarlos en nuestra vida diaria. Primero están los prejuicios sociales, que tienen que ver con el nivel económico o la clase social. Por ejemplo, pensar que una persona con menos recursos tiene menos educación o menos valores. También encontramos los prejuicios culturales o raciales. Estos se basan en el origen, la nacionalidad o las costumbres de una persona. Estos son muy comunes y pueden generar discriminación. Otro tipo de prejuicio son los de género, que son ideas preconcebidas sobre cómo debe comportarse un hombre o una mujer. Por ejemplo, pensar que ciertas profesiones son solo para hombres o solo para mujeres. También están los prejuicios por edad, como creer que los jóvenes son irresponsables o que las personas mayores no pueden hacer ciertas cosas o aprender unas nuevas. En el área de la salud existen prejuicios relacionados con enfermedades o los estilos de vida de los pacientes, lo cual puede afectar la atención que estos reciben. Todos estos prejuicios tienen algo en común. No se basan en conocer a la persona, sino en ideas generalizadas. Por eso es importante cuestionarlos y no asumir que lo que pensamos siempre es lo correcto. Y a continuación mi compañera Kimberly les hablará acerca de los prejuicios negativos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Kimberly y yo les voy a hablar sobre los prejuicios negativos. Los prejuicios negativos son los más evidentes porque son los que causan daño directo. Por ejemplo, pensar que una persona con sobrepeso es floja o no tiene disciplina. Este tipo de pensamiento ignora muchos factores como la genética, la salud mental o el contexto de vida. Otro ejemplo es creer que una persona con una enfermedad crónica es débil o no puede hacer muchas cosas. Esto no solo es incorrecto, sino que también limita a la persona. En el área de la salud, estos prejuicios pueden ser muy peligrosos. Un profesional puede minimizar los síntomas de un paciente o no tomarlo en serio, solo por una idea previa. Esto puede hacer que el paciente se sienta juzgado, incómodo o que pierda la confianza en el sistema de salud. Incluso puede provocar que deje de asistir a consultas o que no siga su tratamiento. Además, los prejuicios negativos generan estigmas, es decir, etiquetas sociales que se vuelven difíciles de quitar. Por ejemplo, cuando se etiqueta a alguien como problemático, flojo o exagerado. Por eso es muy importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿estoy juzgando o realmente estoy entendiendo a la persona? A continuación, mi compañera Valeria les hablará sobre
Hola, mi nombre es Valeria y hoy voy a hablar de los prejuicios positivos. Estos parecen buenos, pero en realidad también pueden ser una problemática. Son suposiciones favorables, como pensar que una persona bien vestida es responsable o que algún joven está completamente sano. También pasa cuando creemos que alguien que se expresa bien va a seguir todas las indicaciones médicas sin problema, solo por su apariencia y no por en realidad cómo es. El problema es que seguimos sin conocer realmente a la persona, solo estamos asumiendo cosas basadas en lo que vemos y en realidad no sabemos cómo son ellos en verdad. Esto puede hacer que bajemos la guardia o que no evaluemos correctamente una situación. Por ejemplo, en el área de la salud, confiar demasiado en un paciente solo por su apariencia puede llevar a errores, como no explicar bien un tratamiento o no verificar si realmente entendió. Los prejuicios positivos también pueden generar expectativas poco realistas y cuando la persona no cumple con esas expectativas se generan frustraciones. Tanto los prejuicios positivos como los negativos tienen algo en común: no permiten ver a las personas como individuos únicos. Hola, mi nombre es Ilse Luján y yo les voy a hablar sobre los prejuicios en el área de la salud. En el área de la salud, los prejuicios tienen un impacto mucho más fuerte porque afectan directamente al bienestar de las personas. Un profesional puede pensar que un paciente exagera sus dolores o que no va a seguir en el tratamiento o que no entiende lo que se le está explicando. Este pensamiento afecta la forma en la que se le brinda atención. Por ejemplo, si un paciente siente que no lo escuchan, es menos probable que confíe o que exprese lo que realmente pasa. Esto le puede afectar el diagnóstico, el tratamiento y su recuperación. Además, los prejuicios pueden hacer que se trate de manera diferente a ciertos pacientes, lo cual no es nada ético. Pero también hay que considerar que los pacientes pueden tener prejuicios hacia los profesionales de la salud. Por ejemplo, pensar que no les importa o que solo están haciendo su trabajo sin interés real. Todo esto afecta la relación al médico con el paciente. Por eso es importante trabajar en la empatía, la comunicación y el respeto para poder lograr un trabajo más ético y pues que haya un poco más de empatía. Buenas tardes, mi nombre es América Ramos y yo les vengo a dar la conclusión. Es importante entender que los prejuicios no solo afectan a quienes los reciben, sino también a quienes los tienen. Cuando juzgamos sin conocer, limitamos nuestra capacidad de aprender, de conectar con otras personas y de ver la realidad de forma más completa. Muchas veces, los prejuicios funcionan como atajos mentales, pero no siempre son correctos. Nos hacen simplificar situaciones complejas y reducir a las personas a una sola característica, dejando de lado todo lo que realmente las define. En el contexto actual, donde convivimos con personas muy diferentes a nosotros, es fundamental desarrollar una actitud más abierta. Esto implica escuchar sin interrumpir, observar sin juzgar inmediatamente y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando sea necesario. También es importante cuestionar de dónde vienen nuestras ideas. Preguntemos si lo que pensamos es resultado de una experiencia real o simplemente algo que hemos escuchado repetidamente. Este ejercicio nos ayuda a ser más críticos y conscientes. En el área de la salud, aplicar esto puede marcar una gran diferencia. Un trato libre de prejuicios permite que los pacientes se sientan seguros, comprendidos y valorados. Esto mejora no solo la relación con el profesional, sino también los resultados en la salud. Por otro lado, reconocer la individualidad de cada persona nos permite brindar una atención más humana. Cada paciente tiene una historia distinta, un contexto diferente y necesidades específicas que no pueden ser generalizadas. Finalmente, combatir los prejuicios es un proceso continuo. No se trata de ser perfectos, sino de estar en una constante reflexión y mejora. Pequeños cambios en nuestra forma de pensar pueden generar grandes cambios en la forma en la que convivimos, porque al final, más que ver etiquetas, debemos aprender a ver personas. Gracias.